que a Jalife lo detuvieron, pues está bien, ¿no? Algunos consideran que atropellan la libertad de expresión. Sí, la candidata mexicana Claudia Sheinbaum dijo que la calumnia no debería ser delito penal, sino solo perseguirse por lo civil. Es lo más alucinante que he oído en mucho tiempo. Dice que porque creen en la libre expresión, pero como lo he explicado en muchísimas ocasiones yo aquí, la libre expresión, una de las cosas que no contempla es la calumnia y la mentira. No puede protegerlas. Eso no es la libre expresión de las ideas. De ninguna manera merece protección lo que se hace por destruir a otra persona, lo que se hace por la vía de la mentira, lo que se hace revelando secretos, lo que se hace difamando, lo que se hace faltando a la verdad. Pero ahora, como es su amiguito, pues ahora van a proponer que todas las calumnias y difamaciones y injurias es menos grave, pero injurias yo las recibo todos los días aquí en el canal. Pero las calumnias, que es atribuirle a alguien delitos que no ha cometido, no puede ser una falta de orden civil, es una falta de orden penal gravísima, porque puedes destruir la carrera de una persona, puedes destruirle la vida a una persona con una calumnia. ¿Cómo no va a ser penal? Pero bueno,